niño que vivía en la calle encontró un maletín con dinero y una nota con una dirección. Cuando fue a devolver el maletín a esa dirección, se quedó congelado al ver que le atendió un millonario. En las calles bulliciosas y ajetreadas de una gran ciudad, donde los rascacielos se alzaban como gigantes de acero y cristal, vivía un niño llamado Miguel. A sus escasos 12 años, Miguel ya conocía el lado más crudo de la vida, ese que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Su hogar no era una casa acogedora con un jardín verde y una cerca blanca, sino los fríos callejones y los parques solitarios de la metrópolis. Miguel no recordaba mucho de su vida antes de las calles. Fragmentos de recuerdos, como piezas dispersas de un rompecabezas incompleto, a veces aparecían en sus sueños: el rostro borroso de una mujer de sonrisa cálida, el aroma a pan recién horneado, la sensación de seguridad que da un abrazo. Pero al despertar, esos recuerdos se desvanecían como la niebla matutina, dejándolo solo con la dura realidad de su existencia actual. Cada día era una lucha por la supervivencia. Miguel se había vuelto experto en el arte de pasar desapercibido, de fundirse con las sombras de los edificios y de encontrar refugio en los lugares más insospechados. Había aprendido a distinguir entre las personas que podrían ofrecerle una moneda o un trozo de pan, y aquellas de las que era mejor mantenerse alejado. Sus ojos, de un marrón profundo, habían perdido hace tiempo el brillo de la inocencia infantil, reemplazado por una mirada cautelosa y astuta, propia de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido. A pesar de las dificultades, Miguel no había perdido su espíritu. En los momentos de calma, cuando el hambre no era tan acuciante y el frío no calaba hasta los huesos, se permitía soñar. Soñaba con un futuro diferente, con la posibilidad de tener un hogar, de ir a la escuela como los otros niños que veía pasar cada mañana, con sus mochilas coloridas y sus risas despreocupadas. En esos momentos, una chispa de esperanza se encendía en su corazón, recordándole que, a pesar de todo, aún era un niño con toda una vida por delante. La ciudad, con su ritmo frenético y su aparente indiferencia, se había convertido en su compañera silenciosa. Miguel conocía cada rincón, cada callejón, cada escondite. Sabía exactamente a qué hora los restaurantes sacaban la basura, aumentando sus posibilidades de encontrar algo comestible. Conocía los horarios de los guardias de seguridad en los diferentes edificios, lo que le permitía dormir en lugares relativamente seguros sin ser molestado. La urbe, en toda su vastedad, se había convertido en su patio de juegos, su escuela y su hogar. La ciudad, con su ritmo frenético y su aparente indiferencia, se había convertido en su compañera silenciosa. Miguel conocía cada rincón, cada callejón, cada escondite. Sabía exactamente a qué hora los restaurantes sacaban la basura, aumentando sus posibilidades de encontrar algo comestible. Conocía los horarios de los guardias de seguridad en los diferentes edificios, lo que le permitía dormir en lugares relativamente seguros sin ser molestado. La urbe, en toda su vastedad, se había convertido en su patio de juegos, su escuela y su hogar. Entre las habilidades que Miguel había desarrollado para sobrevivir estaba la de observar. Pasaba horas sentado en las esquinas, viendo el ir y venir de la gente, estudiando sus comportamientos, sus gestos, sus conversaciones. Esta capacidad de observación no solo le ayudaba a mantenerse a salvo, sino que también alimentaba su imaginación. Creaba historias en su mente sobre las personas que veía, inventando vidas enteras basadas en un simple gesto o en la forma de caminar de alguien. Una mañana de primavera, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las frías aceras de la ciudad, Miguel se despertó en su escondite habitual, un pequeño hueco entre dos edificios, protegido de la vista de los transeúntes por unos contenedores de basura. Se estiró, sintiendo cómo sus músculos protestaban después de otra noche en el duro suelo. El hambre, su eterna compañera, ya comenzaba a hacer acto de presencia, con un familiar dolor en el estómago. Mientras se frotaba los ojos para ahuyentar los últimos vestigios del sueño, Miguel comenzó a planear su día.
Primero buscaría algo para desayunar. Tal vez tendría suerte y encontraría algunas monedas caídas en la calle, lo suficiente para comprar un pan en la panadería de la esquina. La señora Lucía, la panadera, a veces le regalaba un pan del día anterior si lo veía especialmente hambriento. Después pensó, podría ir al parque. Los días de primavera solían atraer a más gente, lo que aumentaba sus posibilidades de conseguir algunas monedas haciendo pequeños trabajos o simplemente pidiendo. Con este plan en mente, Miguel salió de su escondite, estirándose una vez más bajo la luz del sol matutino. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, aún no contaminado por el tráfico del día. Por un momento, cerró los ojos y dejó que el calor del sol acariciara su rostro, permitiéndose disfrutar de ese pequeño placer. Mientras caminaba por las calles que poco a poco iban cobrando vida, Miguel reflexionaba sobre su situación. A pesar de las dificultades, había días en los que se sentía agradecido por estar vivo, por tener la fuerza para levantarse cada mañana, por los pequeños actos de bondad que ocasionalmente recibía de extraños. Sabía que su vida era dura, pero también sabía que había otros niños como él que tenían que enfrentar peligros aún mayores. En su camino hacia la panadería, Miguel pasó frente a una tienda de electrónicos. En el escaparate, varias televisiones mostraban las noticias matutinas. Se detuvo un momento, atraído por las imágenes coloridas y el movimiento. Aunque no podía escuchar el audio, las imágenes hablaban por sí solas. Guerras en países lejanos, desastres naturales, políticos dando discursos. Miguel se preguntó cómo sería vivir en uno de esos lugares que veía en la pantalla, si habría niños como él enfrentando sus propias luchas. Continuó su camino, esta vez con un paso más reflexivo. Las calles comenzaban a llenarse de gente que se dirigía a sus trabajos. Hombres de negocios con trajes impecables y maletines brillantes. Mujeres con tacones altos y maquillaje perfecto. Jóvenes con auriculares y mochilas. Todos ellos pasaban junto a Miguel sin apenas notarlo, como si fuera invisible. Esta era otra de las lecciones que la calle le había enseñado. Para sobrevivir a veces era mejor pasar desapercibido. Al llegar a la panadería, el aroma a pan recién horneado inundó sus sentidos, haciendo que su estómago rugiera con más fuerza. Miguel se acercó tímidamente al mostrador, buscando con la mirada a la señora Lucía. Para su decepción, quien atendía esa mañana era un joven que no había visto antes, probablemente un nuevo empleado. Con un suspiro de resignación, Miguel dio media vuelta y salió de la tienda. No tenía sentido quedarse. El nuevo empleado no conocía su historia y probablemente lo echaría si lo veía merodeando sin comprar nada. Con el estómago aún vacío, Miguel decidió dirigirse al parque. Era temprano, pero tal vez podría encontrar algunas botellas o latas para reciclar antes de que llegaran los barrenderos. Mientras caminaba, mantenía los ojos bien abiertos, atentos a cualquier oportunidad. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. En la entrada de un callejón, parcialmente oculto detrás de un bote de basura, había un maletín. No era el tipo de maletín que se ve todos los días en la calle. Este parecía caro, hecho de cuero negro brillante y con herrajes dorados. Miguel se detuvo. Su curiosidad pudo más que su cautela habitual. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando, y luego se acercó al maletín. Con manos temblorosas, Miguel tocó el cuero suave del maletín. Nunca había visto algo así de cerca. Lo levantó, sorprendido por su peso. Por un momento, la emoción de haber encontrado algo tan valioso lo embargó. Pensó en todas las cosas que podría comprar si vendiera el maletín. Comida, ropa nueva, tal vez incluso un lugar donde dormir por unas noches. Pero entonces, una voz en su interior, esa voz que le había mantenido en el camino correcto a pesar de todas las dificultades, le habló. «No es tuyo», le dijo. «Alguien debe estar buscándolo desesperadamente». Miguel se mordió el labio,
debatiéndose entre la necesidad y lo que sabía que era correcto. Finalmente, la curiosidad ganó la batalla. Con cuidado, como si temiera que el maletín fuera a desaparecer en cualquier momento, Miguel abrió los cierres dorados. Lo que vio dentro le dejó sin aliento. El maletín estaba lleno de billetes, más dinero del que Miguel había visto en su vida. Fajos y fajos de billetes de alta denominación, pulcramente organizados, ocupaban casi todo el espacio interior. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaban aún más mientras tocaba con reverencia uno de los fajos de billetes. Era real, no estaba soñando. Por un momento su mente se llenó de imágenes de todo lo que podría hacer con ese dinero. Podría comer en un restaurante de verdad, comprar ropa nueva, tal vez incluso alquilar una habitación. Podría dejar las calles para siempre. Pero entonces algo más llamó su atención. Entre los fajos de billetes había un sobre blanco. Con cuidado Miguel lo sacó y lo abrió. Dentro había una nota escrita a mano y una dirección. La caligrafía era elegante, claramente de alguien educado. Miguel leyó la nota una y otra vez tratando de comprender su significado. Para quien encuentre este maletín, la honestidad es la mejor política. La dirección adjunta te llevará a tu destino. La elección es tuya. Miguel se quedó inmóvil, sosteniendo la nota en una mano y mirando el dinero en el maletín con la otra. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué significaba esto? ¿Era algún tipo de prueba? ¿O tal vez una trampa? La dirección en la nota era de una parte de la ciudad que Miguel conocía solo de oídas, un barrio rico donde vivían personas que él solo había visto en las pantallas de televisión de las tiendas. Por un momento, Miguel consideró ignorar la nota y quedarse con el dinero. Después de todo, ¿quién dejaría tanto dinero en un callejón? Seguramente quien lo hubiera perdido ni siquiera lo extrañaría. Con ese dinero, podría cambiar su vida para siempre. Ya no tendría que dormir en la calle, ni pasar hambre, ni temer por su seguridad cada noche. Pero algo en lo profundo de su ser le impedía tomar esa decisión. Tal vez era el recuerdo borroso de su madre, enseñándole la diferencia entre el bien y el mal. O tal vez era simplemente su propia conciencia, forjada en las duras calles pero aún intacta en su esencia. Fuera lo que fuese, Miguel sabía que no podría vivir consigo mismo si se quedaba con el dinero. Con un suspiro profundo, Miguel cerró el maletín. Su decisión estaba tomada. Iría a la dirección indicada en la nota y devolvería el maletín. No sabía qué le esperaba allí, pero sabía que era lo correcto. Quizás, pensó, esta era la oportunidad que había estado esperando, la chance de demostrar que, a pesar de su situación, seguía siendo una buena persona. Antes de partir, Miguel se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y planear su ruta. Conocía la ciudad como la palma de su mano, pero el barrio al que se dirigía era territorio desconocido. Tendría que tomar el metro, algo que rara vez hacía por falta de dinero. Pero esta vez, la urgencia de su misión justificaba el gasto. Con el maletín firmemente agarrado contra su pecho, Miguel se dirigió hacia la estación de metro más cercana. Mientras caminaba, era muy consciente de las miradas curiosas que atraía. No era común ver a un niño de la calle con un maletín tan elegante. Miguel mantuvo la cabeza baja, moviéndose lo más rápido que podía sin parecer sospechoso. En la estación de metro, Miguel se enfrentó a su primer obstáculo. El torniquete parecía una barrera infranqueable, y por un momento, la tentación de usar uno de los billetes del maletín para comprar un boleto fue abrumadora. Pero resistió. En su lugar, esperó pacientemente hasta que vio a una mujer mayor acercarse. Con su mejor voz de niño inocente, le pidió si podía pasar con ella, inventando una historia sobre haber perdido su boleto y necesitar llegar urgentemente a casa de su abuela enferma. La mujer, conmovida por la historia y la apariencia desaliñada de Miguel, accedió a ayudarlo. Juntos pasaron el torniquete y Miguel le agradeció profusamente antes de dirigirse rápidamente hacia el andén. El viaje en metro fue una experiencia surrealista para Miguel. Sentado en un vagón lleno de gente,
con un maletín lleno de dinero en su regazo, se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. Observaba a los otros pasajeros, preguntándose qué pensarían si supieran lo que llevaba consigo. ¿Lo felicitarían por su honestidad o lo considerarían tonto por no aprovechar la oportunidad? Mientras el metro avanzaba, llevándolo a una parte de la ciudad que nunca había visitado, Miguel reflexionaba sobre su vida y las circunstancias que lo habían llevado a este momento. Pensaba en todas las noches que había pasado con hambre, en el frío que había soportado, en la soledad que a veces amenazaba con abrumarlo. Y sin embargo, aquí estaba, eligiendo hacer lo correcto a pesar de todo. Finalmente, el metro llegó a su destino. Miguel salió de la estación y se encontró en un mundo completamente diferente al que conocía. Las calles eran amplias y limpias, bordeadas de árboles bien cuidados. Con el maletín aferrado con fuerza, Miguel comenzó a caminar por las calles del lujoso vecindario, buscando la dirección indicada en la nota. Cada paso que daba lo llenaba de una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Qué encontraría al final de este viaje? ¿Quién había dejado el maletín y por qué? Mientras caminaba, Miguel no pudo evitar maravillarse ante las cosas que veía. Autos lujosos estacionados frente a las casas, jardines que parecían sacados de cuentos de hadas, e incluso algunos niños jugando en patios enormes con juguetes que él solo había visto en los escaparates de las tiendas. Por un momento sintió una punzada de envidia y resentimiento. ¿Por qué estos niños tenían tanto y él tan poco? Pero rápidamente apartó esos pensamientos. No estaba aquí para juzgar, sino para hacer lo correcto. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel finalmente llegó a la dirección indicada en la nota. Se detuvo en seco, boquiabierto ante lo que veía. Frente a él, se alzaba la mansión más impresionante que jamás había visto. Era una estructura imponente de 3 pisos con grandes ventanales y una fachada de piedra blanca. Un camino de adoquines serpenteaba a través de un jardín perfectamente cuidado, llevando a una puerta de entrada majestuosa. Miguel se quedó inmóvil por un momento, dudando. ¿Realmente pertenecía este maletín a alguien que vivía aquí? La diferencia entre su mundo y este era tan grande que parecía imposible que hubiera alguna conexión. Por un instante, la duda volvió a asaltarlo. Con todo ese dinero podría cambiar su vida para siempre. Nadie lo sabría, nadie lo culparía por querer una vida mejor. Pero entonces recordó todas las veces que la gente lo había juzgado por su apariencia, todas las veces que lo habían tratado como si fuera invisible o peor aún, como una molestia. Él sabía lo que era ser juzgado injustamente y no quería hacer lo mismo. No importaba cuán ricos fueran los dueños de esta casa, el dinero en el maletín les pertenecía a ellos, no a él. Con un profundo respiro para armarse de valor, Miguel comenzó a caminar por el sendero hacia la puerta principal. Cada paso resonaba en sus oídos, y sentía como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Cuando finalmente llegó a la puerta, se quedó allí parado, paralizado por un momento. Finalmente, reuniendo todo su coraje, Miguel levantó la mano y tocó el timbre. El sonido melodioso que resonó dentro de la casa le pareció casi irreal. Esperó, sintiendo que los segundos se alargaban como horas. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia aquí? De repente, la puerta se abrió. Miguel se encontró cara a cara con un hombre alto y bien vestido. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Por un momento ninguno de los dos habló. Miguel, con voz temblorosa pero decidida, finalmente rompió el silencio. «Disculpe, señor», dijo levantando el maletín. «Encontré esto y, bueno, creo que le pertenece». El rostro del hombre pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a algo que Miguel no pudo descifrar. ¿Era admiración? ¿Emoción? El hombre miró fijamente a Miguel, como si estuviera viendo algo extraordinario. ¿Tú encontraste esto?», preguntó el hombre, su voz cargada de emociones. Miguel asintió, aún sosteniendo el maletín. «Sí, señor. Estaba en un callejón.
Había una nota dentro con esta dirección. El hombre extendió las manos y tomó el maletín, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Miguel. ¿Lo abriste?, preguntó suavemente. Miguel bajó la mirada, sintiéndose repentinamente avergonzado. Sí, señor. Lo siento. Quería saber si había alguna forma de devolverlo. Para su sorpresa, el hombre no parecía enojado. En cambio, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Y aún así, lo trajiste aquí, dijo, más para sí mismo que para Miguel. Hubo un momento de silencio, y luego el hombre hizo algo que Miguel nunca hubiera esperado. Se arrodilló poniéndose al nivel de Miguel y lo miró directamente a los ojos. ¿Cuál es tu nombre, hijo?, preguntó con voz amable. Miguel, respondió el niño, un poco desconcertado por el giro que estaban tomando las cosas. Miguel, repitió el hombre como si estuviera saboreando el nombre. Has hecho algo extraordinario hoy, Miguel, algo que muy pocas personas harían. Miguel no sabía qué decir. Había esperado muchas reacciones posibles, pero esta amabilidad, esta gratitud lo dejó sin palabras. El hombre continuó, su voz llena de una emoción que Miguel no podía comprender completamente. Verás, Miguel, este maletín fue una prueba que puse en el mundo para ver si aún quedaba bondad y honestidad. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Una prueba?, repitió confundido. El hombre asintió, una sonrisa triste en su rostro. Sí, una prueba. Verás, hace mucho tiempo perdí la fe en la humanidad. Pensé que todos solo se preocupaban por sí mismos, que nadie haría lo correcto si tuviera la oportunidad de beneficiarse sin consecuencias. Miguel escuchaba fascinado. El hombre continuó. Así que dejé este maletín esperando, casi seguro de que nadie lo devolvería. Y entonces llegaste tú, Miguel. Tú, que claramente podrías haber usado este dinero, que probablemente lo necesitas más que yo, y aún así lo trajiste de vuelta. Las palabras del hombre hicieron que Miguel se sintiera extrañamente orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Solo hice lo correcto, murmuró. El hombre sonrió y esta vez Miguel vio lágrimas en sus ojos. Sí, lo hiciste. Y al hacerlo me has devuelto algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Miguel no sabía cómo responder a eso. Toda esta situación parecía tan irreal, tan fuera de su experiencia normal que se sentía como si estuviera en un sueño. El hombre se puso de pie y extendió su mano hacia Miguel. ¿Te gustaría entrar, Miguel? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Miguel miró la mano extendida, luego a la cara del hombre y de nuevo a la mano. En ese momento, sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con un pequeño asentimiento, tomó la mano del hombre. Mientras cruzaba el umbral de la mansión, Miguel no podía saber exactamente qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Esperanza de que, tal vez, su vida estaba a punto de cambiar. Esperanza de que su acto de honestidad podría llevar a algo mejor. Y sobre todo, esperanza de que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, aún quedaba bondad en el mundo, tanto en otros como en sí mismo. La puerta se cerró detrás de ellos, marcando el final de un capítulo en la vida de Miguel y el comienzo de otro. Lo que sucedería a continuación estaba por verse, pero una cosa era cierta: nada volvería a ser igual para el niño que había vivido en las calles y que, con un simple acto de honestidad, había tocado el corazón de un hombre que había perdido la fe en la humanidad. Mientras Miguel seguía al hombre hacia el interior de la casa, no pudo evitar pensar en todos los giros que había dado su vida en las últimas horas. De dormir en un callejón a estar en una mansión, de buscar comida en la basura a ser tratado con respeto y amabilidad. Era como si el universo hubiera decidido recompensarlo por todas las dificultades que había enfrentado. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Miguel caminaba con cuidado, temeroso de tocar o ensuciar algo. Los suelos de mármol brillaban,
Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían valer más que todo lo que Miguel había visto en su vida, y las lámparas de cristal colgaban del techo como estrellas congeladas en el tiempo. El hombre lo guió hasta una sala de estar, un espacio acogedor a pesar de su evidente lujo. «Por favor, siéntate», dijo, señalando un sofá que parecía más cómodo que cualquier cama en la que Miguel hubiera dormido. Miguel se sentó con cuidado, sintiéndose fuera de lugar en este ambiente tan elegante. El hombre tomó asiento frente a él, mirándolo con una mezcla de curiosidad y algo que Miguel no podía identificar del todo. Compasión, tal vez. «Miguel», comenzó el hombre, «me gustaría saber más sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Dónde están tus padres?» La pregunta hizo que Miguel bajara la mirada. Hablar de su situación siempre era difícil, especialmente con extraños. Pero algo en la voz del hombre, en la forma en que lo miraba, hizo que Miguel sintiera que podía confiar en él. Yo vivo en la calle, señor», respondió en voz baja. «No tengo padres, o al menos no sé dónde están». El hombre asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. «¿Y cómo has sobrevivido todo este tiempo?», preguntó suavemente. Miguel se encogió de hombros. «Hago lo que puedo. A veces la gente me da dinero o comida. Otras veces, tengo que buscar en la basura o hacer pequeños trabajos». El hombre escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de emociones. Cuando Miguel terminó de hablar, hubo un momento de silencio. Luego, el hombre se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Miguel. «Miguel», dijo con voz suave pero firme, «lo que hiciste hoy, traer de vuelta ese maletín, fue un acto de una integridad extraordinaria. Muchos adultos, personas con mucho más que tú, no habrían hecho lo mismo». Miguel sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el elogio. «Solo hice lo que creía correcto», murmuró. El hombre sonrió. «Exactamente. Y es esa capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, lo que te hace especial, Miguel». Hubo otro momento de silencio, y luego el hombre pareció tomar una decisión. Se levantó y caminó hacia una ventana, mirando hacia el jardín por un momento antes de volverse hacia Miguel. «Miguel», dijo, su voz cargada de emoción, «tengo una propuesta para ti, una que podría cambiar tu vida». El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría ser? ¿Un trabajo? ¿Un lugar para quedarse por unos días? El hombre continuó. «He estado buscando durante mucho tiempo a alguien como tú. Alguien con un corazón puro. Alguien que entienda el valor de la honestidad y la integridad. Verás, Miguel, no tengo hijos propios, y he estado considerando durante mucho tiempo la idea de adoptar». Miguel contuvo la respiración. Seguramente el hombre no estaba sugiriendo lo que él creía. «Miguel», dijo el hombre arrodillándose de nuevo frente a él, «me gustaría ofrecerte un hogar. Me gustaría adoptarte, si tú quieres». El mundo pareció detenerse para Miguel. Las palabras del hombre resonaban en sus oídos, pero su mente luchaba por comprenderlas. ¿Adopción? ¿Un hogar? ¿Era posible que su vida pudiera cambiar tan drásticamente en un solo día? Yo, Miguel balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y de repente, toda la emoción del día, toda la tensión y el miedo y la esperanza se derramaron. Comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. El hombre no dudó. Se acercó y abrazó a Miguel, sosteniéndolo mientras lloraba. «Está bien», murmuró. «Déjalo salir. Has sido tan fuerte durante tanto tiempo». Miguel lloró como no lo había hecho en años. Lloró por el hambre que había pasado, por el frío de las noches en la calle, por la soledad y el miedo constantes, pero también lloró de alivio, de gratitud, de una esperanza tan grande que amenazaba con hacer estallar su corazón. Cuando finalmente se calmó, Miguel miró al hombre, sus ojos rojos e hinchados pero llenos de una nueva luz.
¿De verdad quiere adoptarme?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre asintió, sus propios ojos brillantes de lágrimas. Sí, Miguel, me has mostrado hoy que aún hay bondad en el mundo, que aún hay esperanza. Me gustaría ofrecerte un hogar, una familia y la oportunidad de tener la vida que mereces. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si todos sus sueños, todas sus esperanzas secretas se estuvieran haciendo realidad de repente. Yo no sé qué decir, murmuró. El hombre sonrió. No tienes que decir nada ahora. Sé que es una decisión grande y quiero que te tomes tu tiempo para pensarlo. Mientras tanto, ¿qué te parece si te quedas aquí? Podemos conocernos mejor y puedes ver cómo sería vivir aquí. La primera noche, Miguel apenas pudo dormir. La cama en la habitación de invitados era tan suave y cómoda que se sentía irreal. Acostumbrado a dormir en el duro suelo o, en el mejor de los casos, en un banco de parque, Miguel se encontró dando vueltas en la cama, incapaz de relajarse en medio de tanto lujo. El silencio de la casa también era desconcertante, tan diferente del constante ruido de la calle al que estaba acostumbrado. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con el aroma del desayuno recién hecho. Por un momento pensó que seguía soñando, pero cuando bajó las escaleras y entró en la cocina, se encontró con Alejandro preparando panqueques. «Buenos días, Miguel», saludó Alejandro con una sonrisa cálida. «Espero que hayas dormido bien. Siéntate, el desayuno está casi listo». Miguel se sentó tímidamente en la mesa de la cocina, observando con asombro cómo Alejandro colocaba frente a él un plato rebosante de panqueques, fruta fresca y jugo de naranja. Era más comida de la que Miguel solía ver en una semana entera. «Come todo lo que quieras», dijo Alejandro, sentándose frente a él con su propio plato. «Necesitas recuperar fuerzas». Miguel no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Comió con entusiasmo, saboreando cada bocado como si fuera el último. Alejandro lo observaba con una mezcla de satisfacción y tristeza, consciente de lo mucho que este niño había sufrido. Después del desayuno, Alejandro le dio a Miguel un recorrido por la casa. La mansión era enorme, con más habitaciones de las que Miguel podía contar. Había una biblioteca llena de libros desde el suelo hasta el techo, una sala de cine, un gimnasio e incluso una piscina cubierta. «Todo esto está a tu disposición, Miguel», dijo Alejandro. «Quiero que te sientas como en casa aquí». Miguel asintió, abrumado por todo lo que estaba viendo. Era difícil para él imaginar que todo esto pudiera ser suyo algún día. Una parte de él seguía esperando despertar en cualquier momento y encontrarse de vuelta en las calles. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Miguel. Alejandro lo llevó de compras, insistiendo en que necesitaba un guardarropa completamente nuevo. Miguel se probó más ropa en un día de la que había tenido en toda su vida. Camisas suaves, pantalones que le quedaban perfectamente, zapatos que no le lastimaban los pies. Cada nueva prenda era un lujo que Miguel nunca había imaginado. Pero no todo era fácil. Miguel tenía que acostumbrarse a una rutina completamente nueva. Comer 3 veces al día, dormir en una cama cómoda, no tener que preocuparse constantemente por su seguridad. Todos estos cambios, aunque positivos, eran desconcertantes. Además, Miguel a menudo se sentía fuera de lugar en este nuevo mundo de lujo. No sabía cómo comportarse en la mesa. No entendía muchas de las referencias culturales que Alejandro hacía y se sentía intimidado por la tecnología que llenaba la casa. Pero Alejandro era paciente, siempre dispuesto a explicar las cosas y nunca juzgando a Miguel por su falta de conocimiento. Alejandro lo encontró allí sentado en el suelo con el libro abierto en su regazo y lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó Alejandro, sentándose junto a él. Miguel tardó un momento en responder, luchando contra el nudo en su garganta. No puedo leer bien», admitió finalmente. «Hay tantas cosas que no sé». Alejandro puso una mano reconfortante en el hombro de Miguel. «Eso está bien, Miguel. No es tu culpa, pero podemos cambiar eso. ¿Te gustaría aprender?».
Miguel asintió con entusiasmo. La idea de poder leer todos estos libros, de entender las cosas que no entendía, era emocionante. «Bien», dijo Alejandro con una sonrisa. «Empezaremos mañana mismo. Contrataré a los mejores tutores para que te pongan al día. Pronto estarás leyendo estos libros por tu cuenta». A partir de ese día, la vida de Miguel adquirió una nueva rutina. Cada mañana, después del desayuno, pasaba varias horas con diferentes tutores. Aprendía matemáticas, lectura, ciencias, historia. Era duro al principio y a menudo se sentía frustrado cuando las cosas no le salían bien. Pero Alejandro siempre estaba allí para animarlo, recordándole lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Y Miguel estaba progresando. Su habilidad para leer mejoraba día a día y pronto se encontró devorando libros en su tiempo libre. Las matemáticas, que al principio le parecían un misterio indescifrable, comenzaban a tener sentido. Incluso empezó a disfrutar de las lecciones de historia, fascinado por las historias de civilizaciones antiguas y grandes exploradores. Pero no todo era estudio. Alejandro se aseguraba de que Miguel también tuviera tiempo para jugar y ser un niño. Le enseñó a nadar en la piscina, jugaban videojuegos juntos en las tardes y los fines de semana solían hacer excursiones a parques o museos. Una noche, después de una cena particularmente deliciosa, Alejandro le pidió a Miguel que se quedara en la mesa. Tenía una expresión seria que hizo que Miguel se preocupara. «Miguel», comenzó Alejandro, «han pasado varias semanas desde que llegaste aquí. Quiero saber cómo te sientes. ¿Eres feliz aquí?» Miguel no tuvo que pensar mucho su respuesta. «Sí», dijo con sinceridad, «más feliz de lo que he sido nunca». Alejandro sonrió, pero Miguel notó que parecía un poco nervioso. «Me alegra oír eso», dijo, «porque tengo algo importante que preguntarte». Miguel contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. ¿Acaso Alejandro había cambiado de opinión? ¿Iba a pedirle que se fuera? «Miguel», continuó Alejandro, «cuando nos conocimos te hablé sobre la posibilidad de adoptarte. He pensado mucho en ello desde entonces y estoy más seguro que nunca de que es lo que quiero hacer. Pero la decisión final es tuya. Miguel, ¿te gustaría que te adopte oficialmente? ¿Te gustaría ser mi hijo?» Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire por un momento. Miguel sintió como si el tiempo se hubiera detenido. A pesar de que habían hablado de esto antes, escucharlo ahora, después de semanas de vivir juntos, lo hacía parecer mucho más real. Miguel miró a Alejandro, este hombre que lo había sacado de las calles, que le había dado un hogar, comida, educación, que le había mostrado lo que era ser cuidado y querido, y de repente, todas las dudas y miedos que aún persistían en el fondo de su mente se desvanecieron. «Sí», dijo Miguel, su voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Sí, me gustaría mucho». La sonrisa de Alejandro iluminó toda la habitación. Se levantó de su silla y rodeó la mesa, abriendo sus brazos. Miguel no dudó. Se lanzó al abrazo de Alejandro, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Hijo mío», murmuró Alejandro, su voz cargada de emoción. «Mi hijo». Esa noche marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Miguel. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Alejandro iniciaba el proceso de adopción. Hubo visitas de trabajadores sociales, montones de papeleo para llenar y largas conversaciones con abogados. Para Miguel, gran parte del proceso era confuso y un poco abrumador. Pero Alejandro se aseguró de explicarle cada paso, asegurándole que todo iba bien y que pronto serían oficialmente una familia. Una tarde, mientras esperaban a que llegara otro trabajador social, Miguel se encontró mirando por la ventana de la biblioteca, perdido en sus pensamientos. Alejandro lo encontró así y se sentó a su lado. «¿En qué piensas, Miguel?», preguntó suavemente. Miguel tardó un momento en responder. «Estaba pensando en la calle», dijo finalmente, «en los otros niños que siguen allí». Alejandro asintió, comprendiendo.
Te preocupas por ellos. Sí, dijo Miguel. Me siento culpable, supongo. Yo estoy aquí y ellos siguen allá afuera. Alejandro puso una mano en el hombro de Miguel. Entiendo cómo te sientes, dijo. Y es noble que te preocupes por otros, incluso cuando tu propia vida ha mejorado. Pero no debes sentirte culpable por tu buena fortuna. Miguel asintió, pero Alejandro pudo ver que no estaba completamente convencido. ¿Sabes?, continuó Alejandro, tal vez podríamos hacer algo para ayudar. Esto captó la atención de Miguel. ¿Cómo qué?, preguntó, sus ojos brillando con interés. Bueno, dijo Alejandro, tengo algunos contactos en organizaciones benéficas que trabajan con niños de la calle. Quizás podríamos colaborar con ellos, hacer donaciones, incluso organizar eventos para recaudar fondos. El camino a casa fue muy diferente al viaje de ida. Alejandro y Miguel hablaban animadamente, haciendo planes para el futuro. Hablaron sobre la escuela a la que Miguel asistiría el próximo año, sobre los viajes que querían hacer juntos, sobre los proyectos benéficos que querían iniciar. Al llegar a casa, Miguel se sorprendió al ver varios autos estacionados frente a la mansión. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Alejandro sonrió misteriosamente. Ya verás, dijo, guiando a Miguel hacia la puerta principal. Cuando entraron, Miguel se quedó sin aliento. La casa estaba llena de gente, todos gritando ¡sorpresa!, al unísono. Había globos y serpentinas por todas partes y un gran cartel que decía «Bienvenido a la familia, Miguel». Miguel miró a su alrededor, abrumado. Reconoció a algunos de los rostros. Estaban sus tutores, el personal de la casa, incluso algunos de los trabajadores sociales y abogados que habían ayudado con el proceso de adopción. Pero también había muchas caras nuevas, todas sonriendo cálidamente hacia él. Quería celebrar este día especial con todas las personas que nos han ayudado en este viaje, explicó Alejandro, poniendo una mano en el hombro de Miguel. Y también quería presentarte a algunas personas importantes en mi vida, nuestra vida. Durante las siguientes horas, Miguel fue presentado a un desfile interminable de personas. Había amigos cercanos de Alejandro, socios de negocios, incluso algunos familiares lejanos que habían venido de lejos para la ocasión. Todos querían conocer al nuevo hijo de Alejandro Montero, y Miguel se encontró contando su historia una y otra vez. Al principio, Miguel se sentía un poco abrumado por toda la atención, pero poco a poco comenzó a relajarse. Todos eran amables y acogedores, genuinamente interesados en conocerlo, y cada vez que se sentía un poco perdido, Alejandro estaba allí, una presencia constante y reconfortante a su lado. En un momento de la fiesta, Miguel se encontró hablando con una mujer mayor, que se presentó como la tía de Alejandro. «¿Sabes?», dijo ella con una sonrisa cálida, «conozco a Alejandro desde que era un niño. Siempre fue un buen muchacho, pero nunca lo había visto tan feliz como ahora. Tú has traído luz a su vida, Miguel». Las palabras de la mujer tocaron profundamente a Miguel. Siempre había pensado en cómo Alejandro había cambiado su vida, pero no había considerado realmente cómo él podría haber cambiado la vida de Alejandro. Mientras la fiesta continuaba, Miguel se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Recordó el día en que encontró el maletín, la decisión de devolverlo, el primer encuentro con Alejandro. Cada decisión, cada momento, lo había llevado a este punto. En un momento tranquilo, Miguel se acercó a Alejandro, que estaba hablando con un grupo de amigos. «Papá», dijo Miguel, la palabra aún nueva en su lengua, pero sintiéndose completamente natural. «¿Podemos hablar un momento?». Alejandro se disculpó con sus amigos y siguió a Miguel a un rincón tranquilo de la habitación. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Miguel tomó un profundo respiro. «Yo quiero agradecerte», dijo, las palabras saliendo en un torrente. «Por todo, por darme un hogar, por cuidarme, por quererme». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «Oh, Miguel», dijo, atrayendo al niño en un abrazo.
No tienes que agradecerme. Tú has sido un regalo para mí. Me has enseñado tanto sobre la bondad, la honestidad, la perseverancia. Soy yo quien debería estar agradecido. Se quedaron así por un momento, abrazados en silencio, ignorando el bullicio de la fiesta a su alrededor. En ese momento ambos sentían profundamente la verdad de su nueva realidad. Eran una familia, unidos no por la sangre, sino por algo igual de fuerte, el amor y la elección mutua. Cuando finalmente se separaron, Alejandro miró a Miguel con una sonrisa. ¿Qué te parece si nos escapamos de esta fiesta por un momento? Hay algo que quiero mostrarte. Intrigado, Miguel siguió a Alejandro fuera de la sala principal y subieron las escaleras. Se detuvieron frente a una puerta que Miguel no recordaba haber visto antes. «Cierra los ojos», instruyó Alejandro. Miguel obedeció, sintiendo cómo Alejandro abría la puerta y lo guiaba al interior de la habitación. «Muy bien», dijo Alejandro, «puedes abrirlos». Cuando Miguel abrió los ojos, se quedó sin aliento. Estaba en una habitación grande y luminosa, decorada en tonos azules y verdes. Había una cama grande y cómoda, un escritorio con una computadora nueva, estanterías llenas de libros e incluso un pequeño rincón de lectura con un sillón acogedor junto a la ventana. «Esta es tu habitación», dijo Alejandro suavemente. «Tu espacio permanente en esta casa, en nuestro hogar». Miguel caminó lentamente por la habitación, tocando los muebles con reverencia. Cada detalle parecía haber sido elegido con cuidado, pensando en sus gustos y necesidades. «¿Te gusta?», preguntó Alejandro, un toque de nerviosismo en su voz. Miguel se volvió hacia él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Me encanta», dijo con voz entrecortada. Es perfecto». Alejandro sonrió, claramente aliviado y feliz. «Me alegro. Quería que tuvieras un espacio que fuera completamente tuyo». Miguel miró a su alrededor una vez más, abrumado por la generosidad y el amor que representaba esta habitación. Luego, sus ojos se posaron en algo en la mesita de noche. Era una fotografía enmarcada. Se acercó y la tomó, estudiándola de cerca. Era una foto de él y Alejandro, tomada unos días después de que Miguel llegara a la casa. En la foto, ambos estaban riendo, claramente felices y relajados en la compañía del otro. «Pensé que te gustaría tener eso aquí», dijo Alejandro acercándose, «para que siempre recuerdes cómo comenzó todo esto». Miguel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Colocó la foto de vuelta en la mesita de noche y se volvió hacia Alejandro, abrazándolo con fuerza. «Gracias», murmuró contra el pecho de Alejandro. «Gracias por todo». Alejandro le devolvió el abrazo, besando la parte superior de la cabeza de Miguel. «No hay nada que agradecer, hijo mío. Esto es lo que hace una familia». Se quedaron así por un momento, disfrutando de la quietud y la intimidad del momento. Finalmente, Alejandro se apartó ligeramente. «Bueno», dijo con una sonrisa, «supongo que deberíamos volver a la fiesta antes de que noten nuestra ausencia. Después de todo, es tu fiesta de bienvenida». Miguel asintió, pero antes de salir de la habitación dio una última mirada alrededor. Esta habitación, este espacio que era solo suyo, era el símbolo final de su nueva vida. Ya no era un niño de la calle, sin hogar y solo. Ahora tenía un padre, una familia, un hogar. Mientras bajaban las escaleras para volver a la fiesta, Miguel se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en su vida se sentía completamente seguro, completamente amado. Y aunque sabía que la vida no siempre sería fácil, que habría desafíos por delante, ya no tenía miedo del futuro. Porque ahora tenía algo que nunca había tenido antes, un lugar al que pertenecía, un lugar al que llamar hogar. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Miguel, aunque cansado, no quería que terminara. Cada conversación, cada nueva persona que conocía, cada momento compartido con Alejandro, todo se sentía precioso e importante. Cuando el último invitado finalmente se fue,
Miguel y Alejandro se sentaron juntos en el sofá de la sala de estar, exhaustos pero felices. «Bueno», dijo Alejandro, pasando un brazo alrededor de los hombros de Miguel. «¿Qué te pareció tu primera fiesta familiar?» Miguel sonrió. «Fue increíble», dijo. «Nunca había conocido a tanta gente amable en un solo día». Alejandro rió. «Bueno, será mejor que te acostumbres. Ahora eres parte de una familia bastante grande y ruidosa». Miguel se acurrucó más cerca de Alejandro, sintiéndose cálido y seguro. «Me gusta eso», murmuró. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Alejandro habló. «Sabes, Miguel», dijo suavemente, «hay algo que he estado pensando». Miguel levantó la mirada, curioso. «¿Qué es?» «Bueno», comenzó Alejandro, «recuerdas que hablamos sobre hacer algo para ayudar a otros niños en situación de calle, ¿verdad?» Miguel asintió con entusiasmo. Era algo que había estado en su mente desde esa conversación. «He estado hablando con algunos amigos que trabajan en organizaciones benéficas», continuó Alejandro, «y creo que tengo una idea de cómo podríamos hacer una diferencia real». Miguel se enderezó, completamente atento ahora. «¿Qué tipo de idea?» Alejandro sonrió ante el entusiasmo de Miguel. «Bueno, estaba pensando que podríamos crear nuestra propia fundación, una organización dedicada específicamente a ayudar a niños en situación de calle, proporcionándoles no solo alimentos y refugio, sino también educación y oportunidades para un futuro mejor». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. «¿Nuestra propia fundación?», repitió asombrado. Alejandro asintió. «Sí, y me gustaría que tú fueras una parte importante de ella. Tu experiencia y perspectiva serían invaluables para asegurarnos de que realmente estamos ayudando de la manera correcta». Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando la idea. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. «¿Podríamos realmente hacer eso?», preguntó, su voz llena de esperanza y emoción. «Absolutamente», dijo Alejandro con convicción. «Tenemos los recursos y los contactos para hacerlo realidad. Y con tu visión y mi experiencia en negocios creo que podríamos hacer algo realmente especial». Miguel se lanzó a los brazos de Alejandro, abrazándolo con fuerza. «Sí», exclamó. «Hagámoslo. Quiero ayudar a otros niños como yo, darles la misma oportunidad que yo tuve». Alejandro le devolvió el abrazo, riendo suavemente ante el entusiasmo de Miguel. «Muy bien, entonces. Mañana empezaremos a trabajar en ello». Esa noche, cuando Miguel finalmente se fue a la cama en su nueva habitación, su mente estaba llena de sueños y planes para el futuro. No solo tenía una nueva familia y un nuevo hogar, sino también un propósito, una manera de usar su propia experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras se quedaba dormido, Miguel reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado a este punto. De un niño solo en las calles a un hijo amado con un futuro brillante por delante. Todo porque había elegido hacer lo correcto, devolver un maletín perdido. Miguel sonrió en la oscuridad. La vida le había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo, no solo para sí mismo, sino para todos los niños que aún estaban donde él había estado una vez. Con estos pensamientos reconfortantes, Miguel se quedó dormido, soñando con un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Los años pasaron volando para Miguel y Alejandro. Lo que comenzó como una idea ambiciosa en una noche de celebración se convirtió en una realidad transformadora, la Fundación Segundo Chance. Desde sus humildes comienzos en una pequeña oficina, la fundación creció hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas y efectivas del país. Su misión era clara: proporcionar a los niños en situación de calle no solo las necesidades básicas, sino también las herramientas y oportunidades para construir un futuro mejor. Miguel, ahora un joven de 22 años, se había convertido en el rostro y el corazón de la fundación. Su historia personal, de pasar de vivir en las calles
a ser el hijo adoptivo de uno de los hombres más ricos de la ciudad, inspiraba a todos los que la escuchaban. Pero más que eso, su comprensión profunda de las necesidades y desafíos de los niños de la calle era invaluable para el trabajo de la Fundación. Bajo la dirección de Miguel y Alejandro, la Fundación Segundo Chance había establecido una red de refugios seguros en toda la ciudad, cada uno equipado no solo con camas cómodas y comidas calientes, sino también con bibliotecas, salas de computación y aulas para clases. La Fundación también ofrecía programas de tutoría, capacitación laboral y apoyo psicológico. Pero el programa más innovador y exitoso de la Fundación era el que Miguel había ideado personalmente, el programa de becas Maletín de Oro. Inspirado en su propia experiencia con el maletín que cambió su vida, Miguel creó un programa que ofrecía a los niños de la calle la oportunidad de ganar becas completas para su educación, desde la escuela primaria hasta la universidad. El twist ingenioso era que cada beca venía en un maletín, similar al que Miguel había encontrado años atrás. Cada año, la Fundación organizaba un evento especial donde los niños seleccionados recibían sus maletines en una ceremonia emotiva. Para Miguel era un recordatorio constante de cómo un simple acto de honestidad podía cambiar vidas. En este día particular, Miguel se encontraba en su oficina en la sede de la Fundación, preparándose para la ceremonia de entrega de becas de ese año. Mientras revisaba los perfiles de los niños que recibirían las becas, no pudo evitar reflexionar sobre su propio viaje. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo Miguel. La puerta se abrió y entró Alejandro. A pesar de los años transcurridos, seguía siendo una presencia imponente, aunque ahora su cabello estaba salpicado de gris. «¿Listo para el gran día?», preguntó Alejandro con una sonrisa. Miguel asintió, devolviendo la sonrisa. «Siempre es emocionante. Cada vez que entrego uno de esos maletines, es como revivir mi propio momento de cambio». Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Has tomado tu experiencia y la has convertido en algo que está cambiando miles de vidas». Miguel sintió un nudo en la garganta. Incluso después de todos estos años, el amor y el apoyo incondicional de Alejandro seguían conmoviéndolo profundamente. «Gracias, papá», dijo suavemente. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Alejandro sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Vamos», dijo, dando un apretón al hombro de Miguel. «Tenemos un evento que dirigir». Juntos, padre e hijo salieron de la oficina y se dirigieron al gran auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia. El lugar estaba lleno, niños emocionados, familias esperanzadas, personal de la Fundación, donantes y representantes de los medios de comunicación. La historia de la Fundación Segundo Chance y su impacto en la comunidad había capturado la atención del país entero. Miguel subió al escenario, sintiendo la familiar mezcla de nervios y emoción que siempre experimentaba en estos eventos. Miró hacia la audiencia y vio docenas de rostros jóvenes mirándolo con esperanza y admiración. Cada uno de esos niños le recordaba a sí mismo, no hace tanto tiempo, solo y asustado en las calles. «Bienvenidos a todos», comenzó Miguel, su voz resonando en el micrófono. «Hoy es un día muy especial. Hoy celebramos no solo el éxito de nuestra fundación, sino el potencial increíble que existe en cada uno de los niños sentados aquí». Mientras Miguel hablaba, contando una vez más la historia de cómo un maletín perdido había cambiado su vida, notó a una mujer en la parte de atrás del auditorio. Había algo familiar en ella, pero no podía ubicarla exactamente. La mujer lo miraba fijamente, con una expresión que Miguel no podía descifrar. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Miguel se concentró de nuevo en su discurso. «Y ahora», dijo, «es el momento que todos hemos estado esperando. Es hora de entregar los maletines de oro». Uno por uno, Miguel llamó a los niños al escenario. Cada uno recibía un maletín dorado similar al que Miguel había encontrado años atrás, pero estos contenían no dinero,
sino los documentos de su beca y una laptop nueva para sus estudios. Con cada maletín entregado, con cada sonrisa brillante y ojos llenos de lágrimas de gratitud, Miguel sentía que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Esto era por lo que trabajaba tan duro, por lo que su fundación existía, para dar a estos niños la misma oportunidad que él había recibido. Después de que el último maletín fue entregado, hubo una ronda de aplausos atronadores. Miguel miró hacia donde estaba sentado Alejandro en la primera fila, viendo el orgullo y el amor brillando en los ojos de su padre adoptivo. Cuando la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Miguel bajó del escenario para saludar a los niños y sus familias. Estaba tan absorto en las conversaciones que casi no notó a la mujer que se acercaba a él, la misma que había notado durante su discurso. «¿Miguel?», dijo la mujer suavemente, su voz temblando ligeramente. Miguel se volvió hacia ella, sintiendo una repentina oleada de reconocimiento. Esos ojos los había visto antes, en sus propios sueños y recuerdos nebulosos. «Sí, soy yo», respondió, su corazón latiendo con fuerza. «¿Nos conocemos?». La mujer sonrió tristemente, lágrimas formándose en sus ojos. «Ha pasado mucho tiempo», dijo. «Probablemente no me recuerdes. Yo soy tu madre, Miguel». El mundo pareció detenerse por un momento. Miguel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su madre, la mujer que lo había traído al mundo, la mujer que había desaparecido de su vida hace tantos años, dejándolo solo en las calles. «Mamá», susurró Miguel, la palabra sonando extraña en su boca. La mujer asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, mi niño, soy yo». Miguel no sabía qué sentir. Una parte de él quería abrazar a esta mujer, la madre que había perdido hace tanto tiempo. Otra parte quería huir, protegerse del dolor y la confusión que su aparición repentina le causaba. Antes de que pudiera decidir qué hacer, sintió una mano en su hombro. Era Alejandro, que había notado la conmoción y se había acercado. «¿Todo está bien, Miguel?», preguntó Alejandro, su voz llena de preocupación. Miguel miró a Alejandro, luego de vuelta a la mujer que decía ser su madre. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro. Ella dice que es mi madre». Alejandro se quedó inmóvil por un momento, sus ojos moviéndose entre Miguel y la mujer. Luego, con una calma que Miguel admiró, Alejandro extendió su mano hacia la mujer. «Soy Alejandro Montero», dijo, «el padre adoptivo de Miguel». La mujer tomó la mano de Alejandro, sus ojos aún fijos en Miguel. «Soy Mariana», dijo suavemente. «Yo he estado buscando a Miguel durante años». Miguel sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Buscándolo? ¿Después de todos estos años? ¿Dónde había estado cuando él dormía en las calles, hambriento y solo? «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Alejandro, siempre el diplomático. Miguel asintió, agradecido por la intervención de su padre. Juntos los tres se dirigieron a la oficina de Miguel, dejando atrás el bullicio de la ceremonia. Una vez en la oficina, se sentaron en silencio por un momento. Miguel miraba a la mujer, a su madre, tratando de reconciliar la imagen borrosa de sus recuerdos con la persona sentada frente a él. «¿Por qué?», preguntó finalmente Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me dejaste?». Mariana bajó la mirada, la culpa y el dolor evidentes en su rostro. «Nunca quise dejarte, Miguel», dijo suavemente. «Yo estaba enferma, muy enferma. Tenía problemas de adicción y de salud mental. No podía cuidar de ti y tenía tanto miedo de hacerte daño». Miguel escuchaba, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Parte de él quería gritarle, decirle cuánto había sufrido, cuánto la había necesitado, pero otra parte entendía el dolor y la desesperación que podían llevar a alguien a tomar decisiones tan difíciles. «Te dejé con mi hermana», continuó Mariana,
Pensé que estarías a salvo con ella mientras yo me recuperaba, pero cuando volví, me dijeron que habías desaparecido, que te habías escapado. Miguel recordaba vagamente a una tía, una mujer de rostro duro que lo había tratado más como una carga que como un niño. No era de extrañar que hubiera terminado en las calles. Te he estado buscando desde entonces, dijo Mariana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero para cuando logré ponerme en contacto con los servicios sociales ya no estabas en el sistema. Y luego vi tu historia en las noticias. La historia de cómo un niño de la calle se convirtió en el hijo adoptivo de Alejandro Montero y en el fundador de una organización benéfica. Miguel sintió la mano de Alejandro en su hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba solo en esto. Yo no sé qué decir, dijo Miguel finalmente. Han pasado tantos años. Mariana asintió limpiándose las lágrimas. Lo sé, y no espero que me perdones o que me aceptes en tu vida. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte, que nunca dejé de buscarte, y que estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido. Miguel sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Toda su vida había imaginado este momento. Había soñado con reencontrarse con su madre. Pero la realidad era mucho más complicada y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Miguel, dijo suavemente, ¿qué quieres hacer? Miguel miró a su padre adoptivo, el hombre que lo había salvado, que le había dado un hogar y un futuro. Luego miró a Mariana, la madre que lo había traído al mundo y que, a pesar de sus errores, nunca había dejado de amarlo. En ese momento, Miguel tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Quiero que trabajes con nosotros, dijo a Mariana, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. En la fundación, hay tantos niños ahí fuera que tienen padres luchando contra la adicción y la enfermedad mental. ¿Podrías ayudarnos a ayudarlos? Mariana lo miró con asombro. ¿Lo dices en serio?, preguntó, su voz temblando de emoción. Miguel asintió. Sí, tu experiencia podría ser invaluable para nosotros y tal vez podríamos llegar a conocernos de nuevo poco a poco. Alejandro sonrió, apretando el hombro de Miguel. Creo que es una idea excelente, dijo. Mariana rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. Gracias, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. Miguel se levantó y después de un momento de duda abrazó a Mariana. No fue un abrazo cómodo o familiar, pero fue un comienzo, un nuevo comienzo para ambos. En los meses y años que siguieron, la Fundación Segundo Chance creció aún más. Con la ayuda de Mariana, desarrollaron programas específicos para ayudar a familias afectadas por la adicción y la enfermedad mental, trabajando no solo con los niños, sino también con sus padres.